porque ese código no se vulnera si usted es abogado y no realiza una acción en su condición de abogado, una acción o una omisión, no tiene por qué afectar ese código. Si usted es abogado y usted comete un homicidio, no tiene por qué afectarle, porque el homicidio no es en ejercicio como abogado. No tiene nada que ver que mató. Usted no mató por abogado, usted mató porque mató. Es mala persona, es homicida. O sea, tiene que ser en ejercicio de la profesión de abogado, que cometa dos conductas, una por acción, que son todas las conductas, y otra por omisión. Que deje de hacer o que haga un acto, realice un acto. Ahí en ese caso ¿Quiénes lo investigan? La Comisión Nacional Judicial. Comisión Nacional Judicial. ¿Es así para los que estuvieron allá? Sí, profe. ¿Eso cómo se llama? La competencia. ¿Quién tiene la competencia? Pero cuando llega a la Comisión Nacional Judicial, ya ha debido surtir la primera instancia, que es la Comisión Sesional Judicial, que funciona en los departamentos. Cada departamento tiene una Comisión Sesional Judicial. Las quejas van, allá no se llama demanda, se llaman quejas. Las quejas las presentan los afectados, los que se sienten afectados, son los quejosos, o un juez de la República o cualquier otra persona puede, o un fiscal, compulsar copias. Compulsar es el término técnico que se traduce en enviar copias antes era el Consejo Sesional de la Judicatura, pero ahora se hace. Bien. ¿Qué más? Ese abogado que es investigado se le llama el disciplinado, le dice el disciplinado, ese es el término que dice, o la disciplinada fulana de tal, tiene sus derechos como parecido o similar al proceso penal, derechos de defensa. Sin defensa no se puede, a pesar de que él sea abogado, tiene derecho de designar un abogado. Él puede también asumir su propia defensa. Puede asumir su propia defensa. Tiene derecho a controvertir y a las decisiones de los magistrados de la Comisión Sesional, a llegar pruebas a su favor, a controvertir las pruebas que recaude, controvertir, o sea, poner en contradicción las pruebas que recaude la contraparte, y a presentar los recursos ordinarios de ley, o sea, puede presentar reposición a una decisión de la comisión sesional, puede apelar la decisión si le es favorable, si le es desfavorable, puede apelar la decisión si le es desfavorable. En ese régimen disciplinario aparecen el régimen de deberes y obligaciones
deberes y obligaciones, y el régimen de también los derechos, y el régimen sancionatorio por la violación o desconocimiento de los deberes y obligaciones del abogado. Hay unos principios en toda norma, en toda normatividad, toda codificación, hay unos principios rectores, se llaman principios rectores. Estos principios rectores son los que informan el proceso disciplinario. Esos principios rectores son la presunción de inocencia, la presunción de inocencia, la legalidad o tipicidad de la conducta, tipicidad de la conducta. El indubio pro reo. Indubio pro reo. ¿Vos qué le hiciste a Meta que te guarda sillas? Entonces, Te guarda sillas. la presunción de inocencia, que es así como se da en penal. Nadie puede Ser culpable. condenado hasta cuando no le demuestren su responsabilidad. En este caso no es penal, sino su responsabilidad Disciplinaria. disciplinaria. Puede condenar. Es una presunción universal que se da tanto en penal, así como se da en penal, se da en... La tipicidad de la conducta, ¿cuál es? Que exista una prohibición en el mismo código. Si yo llego a una casa, si yo soy abogado y llego a una casa y soy cleptómano y me llevo un reloj o me llevo algo y me van a denunciar disciplinariamente, esa conducta es atípica, porque usted no lo hizo, yo no lo hice como abogado en ejercicio de mi profesión, sino como persona. Que el abogado me robó y lo voy a denunciar. Nada, él es ladrón no por abogado, o se robó eso, se hurtó no por abogado. No es atípica la conducta. Profe, Bueno. Miren, ellos, usted que fue, me llama la atención que vienen haciendo esa capacitación y esa cosa en todo el país. Y eso implica que muchos abogados ya titulados vienen cometiendo faltas que atentan contra ese código disciplinario. Esa es la preocupación que ellos tienen y todas estas cosas. Pero también son claros que dicen que nadie va a querer hacer algo malo o nadie va a querer hacer algo diferente a lo que está establecido en la ley. Pero miren que independientemente si esa es la crítica que yo hago, pues ustedes, pero miren que hay egresados de la Universidad Tecnológica del Chocó, abogados de la Universidad Tecnológica del Chocó, y no veo uno cuál es Uno decir la legalidad del delito. Un delito, una conducta para ser ilícita tiene que ser primero legal. Y legal es que ser contemplada con anterioridad a la comisión de la conducta. Se llama el juez natural. Bueno, el indubio pro reo consiste en que toda duda en el proceso disciplinario se asuelve en favor del indisciplinado, del investigado. Si hay una duda si lo hizo o no lo hizo, no se puede condenar. El
magistrado no tiene claro que no lo hizo, pero tampoco tiene claro que lo hizo y no puede demostrar con certeza. Usted tiene que fallar por más favorable. Es que el código disciplinario no toma el caso como mirar al abogado como un delincuente. Significa non ibis idem, significa que no se le puede investigar dos veces por la misma causa. Es decir, no se puede burlar de eso. Ni investigar, ni sancionar, ni condenar dos veces por la misma causa. Bueno, dentro de los deberes que tiene que guardar el abogado en el ejercicio está la lealtad procesal. Lealtad procesal. Deberes. Prohibición, la temeridad. ¿Qué es la lealtad procesal? No esconderle, negarle las pruebas, no negar las pruebas en ningún tipo de proceso. No negar las pruebas, no decir, no guardarse las pruebas teniéndolas y que son pruebas allegadas legalmente al proceso. Pruebas obtenidas, o sea, elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida. Por eso cuando hay una conversación por teléfono, por internet, en las redes, esa es una información valiosa, pero tiene que ser autorizada por la autoridad competente. Tiene que ser autorizada. El juez tiene que decir, utilice esa información que hay allí como prueba. La fiscalía solicita a un juez de control de garantía para eso. Lealtad procesal, también lealtad procesal, es usted debe respetar la contraparte, así sea el enemigo suyo, el enemigo procesal, si sea el enemigo procesal. El abogado no debe tomar el pleito como que fuera su pleito. No, el abogado, ese no es el pleito personal del abogado. Algunos abogados, en medio del calor y la cosa y dándose y que tienen algún conocimiento, insultan a las partes, insultan a los sujetos procesales, insultan al fiscal, insultan al juez. Al fiscal le dicen vaya estudie, usted no pasó por primero. Eso es un acto de deslealtad y temeridad, y esa temeridad el juez tiene autoridad para inclusive sancionar y compulsar copias a la Comisión Sesional de Justicia por esa conducta. Que no, uno debe, la confrontación no es con el fiscal ni con el juez, sino con la fiscalía y con la judicatura. Él representa a la fiscalía, pero él no es el dueño, ni siquiera el fiscal es el dueño de la fiscalía. Es una función judicial que debe entenderse y no ponerse a pelear con el fiscal. Así el fiscal esté cometiendo errores o así el juez esté cometiendo errores, hay otros mecanismos para hacerle saber, hacerle comprender o para contradecirlo. Usted que tenía ahí la cosa, mire ahí que estaba ahí. Bueno, sí, termine ahí con eso. A ver, ese código. Pero usted me dijo que ese que yo le iba a leer. No, y él. Bueno. Estoy ahí diciendo que usted estaba leyendo el principio. Presunción de inocencia. Ya, eso ya se sabe. Sí, siga los principios rectores. Ahí se da el artículo 1. Principios rectores.
si afecta Dignidad humana. ¿Cómo? dignidad humana, artículo 1. Dignidad humana. Todo código tiene eso. Todo código tiene ese aspecto. Porque los códigos no son para los perros ni para los perros ni para las perras. Los códigos no son para los animales inferiores. Los códigos son para los hombres y para las mujeres. Y los hombres y las mujeres tienen dignidad humana. Incluso una persona que es delincuente de la más alta peligrosidad y tiene dignidad. Porque si lo están procesando es porque es ser humano, porque yo nunca he visto meter un gato a la cárcel, o un perro o una perra a la cárcel. Bueno, puede ser que la meta, pero por otra cosa. En todo caso, tiene dignidad. Dignidad humana no es una palabra vacía. Dignidad significa que tiene que tratarlo como ser humano, independientemente de que sea criminal. Siga. Y ahora en esto disciplinario con mayor razón. Legalidad. ¿Cómo? Legalidad. Titularidad, segundo, titularidad. Doble instancia. Titularidad. El segundo artículo habla de titularidad. No, eso se hace referencia a quién es titular de la acción de la investigación. O sea, la dignidad humana dice: quien intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Inherente, lo que estamos diciendo, debido a la dignidad inherente al ser humano. Ajá, ¿qué más? Ahí sigue el artículo número 2, que ya nos habla sobre la titularidad. Ajá, diga. Corresponde al Estado ¿Quién es el titular de la acción disciplinaria? de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos superiores. Ya eso está modificado, porque ya existe una cosa que se llama Comisión Nacional Judicial y Comisión Nacional Sesional Judicial. Todavía existen los consejos superiores, pero eso es para efectos de administración de la rama de la Y justicia. estos deben conocer Ajá. de los procesos que por la comisión de alguna de las faltas previstas en la ley se adelanten contra los abogados Ajá. en ejercicio de su función. En ejercicio de su función, siempre tengamos en cuenta eso. No es que el abogado cometa un delito y si no está relacionado con su función no tiene. Porque un abogado, por ejemplo, lo cogen con un cartucho de marihuana o de cocaína, no tiene nada que ver con su profesión. Eso no es Lo que sí- característico inherente ahora. Lo que sí No tiene que nada ver- que ver con eso. Lo que sí tiene que ver con su profesión es que haga un proceso de la señorita Mirta laboralmente le salgan los recursos y la liquide mal. ¿Y la qué? La liquide mal. No, pero eso es otra cosa. No hace parte de la parte disciplinaria. No, pero es que eso es otra cosa, profe. Usted no está en la clase bien, usted es un tipo de eso. Usted Sí, pero, está bien en la profe. clase, pero es que eso es con ocasión, claro. Es que eso es una bellaquería que acá se llama. Eso es una cosa, esto sí, es que Claro, es con porque ocasión. ya eso puede ser que la Sí. liquidación. Sí, Pero todavía dice que, bueno, la acción disciplinaria es independiente de cualquier otra que se pueda. lo que estamos diciendo, de la acción penal, de la acción civil, es decir, la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad penal y la responsabilidad fiscal, que es otra cosa, cuando hay detrimento patrimonial a las entidades. ¿Sí? Aquí no habla, el tercero no habla de legalidad. Legalidad. Dice, el abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su... Ya lo dijimos, debe estar descrito Y en la regla fijada en este código o en las normas que lo modifiquen. Ajá, sí. El cuarto, Antijudicidad. Mire, para que se haga los mismos elementos del delito se dan en el proceso disciplinario.
son elementos del delito. Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Esto se da en lo penal y esto se da en lo disciplinario. Tipicidad, que la conducta realizada esté descrita como una falta disciplinaria. Antijuricidad, ¿qué es la antijuricidad? Que haya un juicio de reproche, que genere un daño, Y la culpabilidad, que tiene varias connotaciones, dos connotaciones. La una es el dolo y la otra es la culpa, propiamente dicho. El dolo es la intención, el dolo es el conocimiento. El dolo tiene dos elementos, el volitivo y el cognitivo. El cognitivo es cuando usted conoce que eso es una falta, y el volitivo, a pesar de que conoce que es una falta, la realiza. Ese es el dolo. Y la culpa es cuando se obra con negligencia, impericia, violación de reglamento, así mismo como se da en penal. Un accidente de tránsito generalmente es culpa por volitiva, cognitiva y volitiva, o por imprevisión, por violación de reglamento, imprudencia, desatención. Esa es culpa por prevención o culpa de imprudencia. Esto se tiene que dar: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad en el proceso penal. Siga. El proceso disciplinario. El quinto, siga. El quinto, culpabilidad. En materia de disciplina, solo se podrá imponer sanción por falta realizada con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Cuál es la responsabilidad objetiva? Lo que usted ve, pero no sabe cuáles son los móviles. Que él le cogió, que él se quedó con una plata, a ella, de la comandante. Y por eso se le va a sancionar. Bueno, pero ocurre que esa comandante le debía una plata con anterioridad a ese caso. Y entonces a ese abogado le debía una plata y él tiene hasta su letra. Entonces él se quedó. Hay una violación, pero más de ética que del código. Él se quedó con la parte que ella le debía. Entonces no se puede decir de una vez allá, no, lo vamos a sancionar por eso. Cuando él demuestre, sí, le pueden hacer un llamado de atención, pero no se robó la plata, sino que él se pagó por sus propias manos. Eso. Entonces, eso es como cuando una persona le dicen usted lo mató. Esa es responsabilidad objetiva, está proscrita, porque eso es lo que se ve, pero no es lo que se investiga. Una persona puede en una audiencia exaltarse el artículo 29 de la Constitución. El artículo 29, que es el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho de contradicción, también se da en el disciplinario. Hay que hacer un proceso respetuoso, un proceso de acuerdo con las formalidades de ley. Citar a la persona, al disciplinado, permitirle participar, permitirle su abogado, respetarle el uso de la palabra debido proceso. Buscarlo así, por ejemplo, se abre un disciplinario a un abogado y en lugar de ubicarlo a él, no lo notifican previamente, sino que llaman a un estudiante de último semestre o llaman al consultorio jurídico para que designe un estudiante último para que lo asista.
ahí está afectando su derecho de defensa. Y el abogado no sabe ni siquiera que lo están investigando y están violando el debido proceso. Ajá. El séptimo, la favorabilidad. El principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad es otro principio casi universal. En algunas legislaciones no se da, pero acá se da en el laboral, en Colombia, se da en el laboral, en el penal y en el disciplinario. ¿Qué significa el principio de favorabilidad? Que se aplica todo aspecto o toda consideración o toda valoración favorable al sindicado, al acusado, al disciplinado, al que están investigando por responsabilidad fiscal, se le aplica la norma más favorable. La norma más favorable. Si hay dos normas, una restrictiva y otra, se aplica Prevalece la permisiva. la más permisiva. Ese es el principio de favorabilidad. Ajá. Presunción de inocencia. Ya la sabemos. Siga. El noveno es Non bis in idem. bis. Ajá. Ya también la sabemos que no se puede. Bueno, el 10 es igualdad material. Igualdad material. Este es otro principio importante y es la igualdad material y la igualdad formal. Igualdad material y la igualdad formal. Entre otras cosas, hay una discusión bastante vieja y que no ha acabado todavía, cuando se dice todos somos iguales ante la ley, y eso no es propiamente cierto. Solo ante Dios. Eso no es propiamente, pues lo que creen, eso no es propiamente cierto. Eso no es propiamente cierto. ¿Por qué? Porque mientras usted tiene cómo buscar un abogado experimentado, reconocido, pero que cobra caro, el otro no tiene. Hay unos que tienen que buscar en la defensoría que le den un defensor público. Ya no se llama de oficio, casi ya no hay abogados de oficio, sino defensores públicos que la da la defensoría. O sea, mientras la fiscalía tiene todo un aparato investigativo, CTI, fotógrafo, etcétera, etcétera, mientras la fiscalía tiene todo, eso se llama igualdad de armas. Igualdad de armas. La fiscalía tiene todo porque es una institución del Estado, ¿cierto? ¿Qué pasa con el abogado defensor? La fiscalía no le recauda pruebas en favor del sindicado, del indiciado, o del acusado, o del imputado. Entonces, y el imputado o el acusado no tiene con qué darnos, no tiene los recursos económicos para pagar un investigador privado. Ahí se viola el principio de igualdad de armas y se desequilibra el principio de igualdad material y se queda en el plano de la igualdad formal. Formalmente somos iguales ante la ley, pero material y realmente no somos iguales. No somos iguales porque el uno puede tener unos recursos, mejores condiciones de defensa de sus derechos, de su teoría del caso, mientras otros no tienen esa capacidad de hacerlo. Incluso en el plano tecnológico también, una persona puede llevar su computador y eso se da, y ahora se va a dar con mayor frecuencia, puede llevar uno los que manejan bien el computador, mientras que un viejito como yo no tiene cómo llevarlo porque no maneja bien eso, y entonces el otro le puede estar llevando ventaja en el plano de la tecnología. Puede estarle llevando ventaja. De todas maneras, la igualdad de material y la igualdad formal se dan, pero no son auténticas, ni compatibles tampoco, pero ve ahí. La igualdad material, o la 11, el artículo 11 dice función de la sanción disciplinaria.
Función. ¿Para qué sirve la sanción disciplinaria? ¿Por qué y para qué se sanciona? Ajá. Hágale. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva para organizar la efectividad de los principios y los fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la profesión de abogado. Preventiva y correctiva, pero esta casi no funciona. La preventiva casi no funciona. Desde que usted se quejan de usted ante la comisión esa, comisión seccional de justicia, comisión de justicia seccional, ahí va perdiendo usted. Porque ellos, la señora allá dijo que tenía mucho trabajo, pero aquí en esto no tienen mucho trabajo. Ellos apenas cogen una persona y la inician un proceso, se ensañan contra esa persona porque hace tiempo, ¿no? A veces pasan meses no tienen caso. sin que trabajen, ¿no? Por lo menos porque la gente... Y en estas circunstancias también, no toda persona se va quejando de abogados, porque en el caso de Quindón, por la inseguridad que hay, por los problemas que hay, no toda persona va denunciando o quejándose ante la... Ya está diciendo que de perder la bomba. Siga. El artículo 12 nos dice derecho a la defensa. Listo, ya dijimos el derecho a la defensa. El artículo 13, criterio para la graduación de la sanción. Criterios para la graduación de la sanción. Eso sí es bueno que lo digamos. Los criterios que tienen sanción para determinar qué tipo de sanciones, qué clase de sanción y cuánto se le va a imponer. Ajá, criterios, ¿cuáles son? La gravedad. Dice, la sanción, la imposición de cualquier sanción disciplinaria deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Razonabilidad. Los criterios, no copie más. Necesidad y proporcionalidad. Necesidad Palabra así, yo estoy nuevo y en esta palabra. proporcionalidad. ¿Y eso solo porque dice para graduar quién, profe? ¿Ah? ¿Para graduar quién? Para graduar la sanción. Para establecer la graduación de la sanción, si tienen en cuenta estos criterios de racionalidad. Sí, porque ¿para qué le van a decir a un tipo que tiene 70 años? ¿Para qué le van a decir que le van a imponer una sanción de 20 años en el ejercicio de la profesión? Entonces el cementerio le va a ejercer los últimos años en el cementerio. De dar esto dinero. O sea, racionalidad. Y la racionalidad también tiene que ver con la naturaleza del caso. ¿Por qué lo hizo? ¿Tenía conocimiento pleno de hacerlo? ¿Por qué? Es decir, mirar el componente lógico de la conducta del otro. La necesidad, si le sirve a ese señor para mejorarse, para rehabilitarse, a ese abogado o esa abogada, si le va a servir para que si hay necesidad de aplicársela o no, y entonces qué tipo de sanción se le aplica. Si esa persona ya es reincidente, ¿para qué se le va a amonestar? No, ya no. Siquiera tiene que suspenderlo por un mes. Decía alguien hoy, y que se le suspende la tarjeta profesional. 5 años. La tarjeta profesional no se suspende. Una tarjeta no se suspende. Eso es como usted dice, se suspende la cédula. Su cédula no se suspende. Lo que se suspende es el ejercicio de la profesión que se da mediante la tarjeta. Eso es lo que se suspende. Hay que entender bien la cosa. A usted cuando va para la cárcel no le suspenden la cédula. Cuando lo condenan no le suspenden la cédula. Usted puede quedarse con su cédula sin suspensión. Lo que le suspenden es el ejercicio de los derechos políticos
que lo realiza a través de su cédula votar, etc. Eso es lo que debe entenderse por eso. Bueno, ¿qué más? Después leímos los criterios de los 14. Proporcionalidad, y proporcionalidad tiene que ver con el quantum de la sanción de acuerdo con la gravedad de la conducta disciplinaria violada. Ajá, siga. El artículo 14 dice gratuidad de la actuación disciplinaria. Ajá, no cobran la investigación disciplinaria, es gratis, o sea, no le van a cobrar. Es imposible, no están investigando para sancionar y le van a cobrar tampoco. Siga. El artículo 15 nos habla de interpretación. Ajá, siga. Dice, el artículo 16 nos habla de aplicación de los principios e integración normativa. ¿A qué se le llama integración normativa? Se le llama integración normativa, que lo normativa implica que para determinada conducta las normas que no estén en este código se pueden encontrar en otra codificación, siempre y cuando sean coherentes, se puede encontrar en otras normas. Por ejemplo, aquí tenemos este es un procedimiento muy específico y especial, sin embargo, se aplican normas del Código General del Proceso en un proceso disciplinario y no es un proceso civil. Eso. Se aplican normas del Código de Procedimiento Penal y no es un proceso penal. Se equiparan. Sigue el título 2. Léale la integración, el principio de integración. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios correctores debido a la constitución política y en la ley. En lo no previsto en este código se aplicarán los tratados internacionales sobre los derechos humanos y deontológicos de los abogados. Siga el capítulo. ¿Cómo? ¿Por qué no tú vienes a conversar? Tan chévere. Lea eso. La parte disciplinaria constituye la parte disciplinaria da lugar a imposición de sanción, la comisión de cualquiera de las conductas previstas como tales en el presente código. ¿Qué otra parte? Sí, salte sería otra El parte. artículo 18 nos habla del ámbito de aplicación. Ajá. El ámbito de aplicación dice que ¿Por qué no el le presente pedimos código que se cite aplicará fechas a sus parciales, que no destinatarios tengan el cuando aire? incurran en faltas disciplinarias dentro del territorio nacional y del extranjero. Bueno, siga el otro capítulo ahí. En lo otro lo estudian ustedes, La ley 23. Capítulo 3. Ajá. Sujetos disciplinarios. El artículo 19. Sujetos disciplinarios. ¿Quiénes están potencialmente destinados a que los investiguen? Son sujetos disciplinarios. El disciplinado. Ajá, diga. Digo los sujetos disciplinarios. Sí. Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión, que cumplen con la comisión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto en derecho privado como en derecho público. Bueno. Ajá. ¿Qué más? Siga ahí. En la ordenación, desenvolviendo en sus relaciones jurídicas, desenvolvimiento en las instituciones jurídicas, así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen
con licencia provisional. Ah, ya desapareció la licencia provisional. Ahora es definitiva la tarjeta provisional. Esa es otra cosa. Si usted está suspendido y está ejerciendo como abogado en alguna actuación, ahí está complicando la cosa. Tras de ladrón va ladrón. Está suspendido y está actuando como abogado, ejercicio ilegal de la profesión. Pero que esa es una de las acciones. Hay unos que ejercen pero no firman. ¿Ah? Pero pueden Ilegalmente. ¿cómo Pueden instruir a ¿Cómo otros se le prohíbe a una persona que ejerza así? que caminen. Diga, hable. Que antes de presentarse a acá tiene que presentarse el abogado y decir si está apto para ejercer. ¿Apto para qué? Si está apto para No le entiendo. antes de empezar a defender la persona o el proceso, que tiene que presentarse el abogado y decir si está suspendido o si está apto para No, pero que es otra cosa, es que cuando la persona está suspendido, eso lo consigue de una vez, eso lo publican en las carteleras de los juzgados y lo publican mensualmente. Lo publican, y ahora con internet creo que lo pasan por la página. Y entonces no es que si una persona va a hacer una demanda y está suspendido, se enredó, pues. Esa es condición de inadmisión. Claro. Creo que me hace poder Bueno. empezar a 5 minutos antes de terminar la hora, ¿no? Me dejan 5 minutos antes de terminar la hora. Tú estás muy tú estás- ¿Conmigo? Sí, todo. Ay, pero que no me hablo. ¿En qué tema de la doctrina sigue ahí? Por ahí ya sigue el capítulo 4 que nos habla Las sobre sanciones, ¿cómo las sanciones van desde amonestación? Busque ahí régimen sancionatorio. La primera, busque ahí sanciones. régimen sancionatorio. Hecho sin que haya realidad social, sin que haya grupos sociales, sin que haya sociedad. Porque precisamente las leyes se hacen para eso, para tratar de regular, de prohibir, de permitir que la sociedad tenga un desenlace armonioso, que ese es el propósito de toda legislación, así resulte en la práctica equivocada. Entonces vamos ¿quiénes dejarán Roa Jenny? Esa es La enferma. se enfermó. Sí, está enfermo. ¿Quién tiene el teléfono de ella? Todos. el número es Salario regalado. 312 632 Bien. Tienen Berrío y Sasa Schneider. Bueno, los que voy nombrando, si no están amañados, se pueden ir, por lo menos de esta clase que quieren. Si no tienen otra clase, usted. Yo, Freddy, yo tengo que voy a hacerlo ya. Yo te analice así, pasa también.
Jenny, el primer tema ¿cuál es? Precursor en ley 23. La cultura jurisdiccional en Colombia. Cultura jurisdiccional. No, la bulla porque el proveedor está llamando. No existe. O sea, no está. Pero tiene dignidad, porque está vivo. Claro, dure